Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Giga Experimentos. Hoy os voy a enseñar a hacer este aparato. Esto es una fuente de alimentación portátil que funciona con batería 18650, capaz de generar un montón de amperios, una potencia extraordinaria. Bueno, no tanto, pero muy capaz de mover un montón de cosas, como vamos a ver durante el vídeo. Así que si te gusta el concepto, acompáñame porque comenzamos. Y aquí estamos, compañeros, que vamos a empezar el proyectazo en esta semana. Ya sabéis, si sois electrónicos, queréis serlo, o simplemente os gusta cacharrear con la electrónica, este proyecto os sirve un montón porque es una fuente de alimentación que es portátil y la podéis llevar a cualquier sitio, y lo mejor de todo es que es bastante potente para mover motores, algún amplificador de audio que no sea muy potente, luces, bueno, una auténtica locura. ¿Y qué estamos viendo en estos momentos? Que estamos pegando una placa de protección para baterías 18650 o también conocidas BMS a un zócalo o un adaptador para batería 18650. Este módulo creo que lo venden ya hecho, pero yo no lo encontré y realmente siempre es más barato hacerlo tú que comprarlo hecho, y es súper sencillo. Solo tenemos que seguir las conexiones que vienen en la propia BMS por detrás y llevarlas al zócalo de las baterías. Baterías 18650, estas, vamos, las podéis encontrar a patadas en un montón de sitios, AliExpress, Amazon, y lo único que tenemos que hacer es respetar las polaridades, positivo donde toca y negativo donde toca. Si hemos hecho bien las conexiones, que estoy seguro que podremos porque son 4, y ahí estará terminada nuestra primera parte del proyecto. ¿Esto qué hace? Simplemente gestiona la carga de las baterías, que podemos cargarlas, luego veremos, con un conector, y también suministrará el voltaje para generar el amplio margen de voltajes que luego veremos con el convertidor DC-DC. Pero nada, ahí veis, muy sencillito, conexiones que vienen en la parte de atrás de la BMS, pero antes de seguir vamos a asegurarnos que es correcto los voltajes. En la salida tiene que darnos unos 12 voltios, luego ahí 3,9, 7 y 11, o sea, perfecto. De todos modos, eso viene serigrafiado en la propia PCB. Siguiente módulo, convertidor DC-DC. Esto es una chulada, es lo que he estado buscando hasta la fecha y no encontraba, y gracias a un canal que os dejo en la descripción del vídeo, que es donde me he inspirado para hacer este proyecto, lo encontré. Tenemos que retirar estos potenciómetros multivuelta porque luego tenemos que llevarlos a la parte frontal de nuestra fuente de alimentación para poder interactuar con ellos, así que los retiramos, simplemente desoldarlos, calentamos un poquito las patitas, estiramos y salen. Vamos a tener que vaciar los agujeritos, ahí veis, con una luz que pongo en la parte de atrás para que se vea que hemos vaciado los agujeros para meter luego los cablecitos que irán a los potenciómetros. Son de 10K y tienen que ser lineales, no logarítmicos. Aquí me he ido al IKEA a comprar la caja donde va instalado y vi estos marquitos que dije, ostras, pues no tiene mala pinta, pero ese era muy grande, así que me fui a los económicos, a los más pequeños, que son los que realmente iba a necesitar, y ahí tenemos 1,50 y la caja básicamente hecha. Por lo tanto, ahí está. Vamos a desmontar, o mejor dicho, vamos a modificarla un poquito para poder introducir en su interior todos los componentes electrónicos. Utilizaremos para el frontal el propio metacrilato que venía ya, y en la parte trasera luego pondremos una madera. El metacrilato es muy fino y bueno, voy a adelantar un poquito la sorpresa. Tenemos problemas con él, pero bueno, eso lo veréis ahora. La cuestión es que lo he fijado con pegamento instantáneo y ahí tenemos componentes que van a ir alojados en ese metacrilato, que son los bornes de conexión, el conector, bueno, esto irá en un lateral del marquito, también el interruptor irá en un lateral, y el display, que en este caso es para visualizar el voltaje y la intensidad que está consumiendo en ese momento el circuito que conectemos a la fuente. Vale, pues estamos presentando para ver cómo colocar las cosas en su sitio, que quede lo más bonito posible, y una vez que estemos seguros empezamos a marcar. Muy importante que quede una cosa aseada porque esto lo vamos a estar usando. Os puedo asegurar que este proyecto lo vamos a usar porque es súper útil. Vale, ahora ¿qué resta? Hacer los agujeritos. Ahí tenemos una broca más o menos del diámetro un poquito más grande que los bornes de conexión, y para evitar que se rompa el metacrilato o se agriete, vamos a ayudarnos con una tablita que pongamos abajo para que, bueno,
evite eso, la ruptura. Aún así, bueno, en agujeros pequeños no tendremos problemas, pero en estos que son más grandes, en este caso para el eje del potenciómetro, aquí no sé si es que me apresuré, lo quise hacer demasiado rápido o que simplemente el metacrilato era muy pequeño. Me di cuenta en ese momento que había roto un poco el metacrilato y ahí pues ya totalmente quedó mal. Para asegurarme que estaba hecho polvo, vamos, estaba inservible y aún me quedaba el agujero de arriba. Retiré el plástico protector y nada, estaba agrietado, roto. Bueno, no quería que quedara un proyecto cutre, una cosa mal hecha. Así que nada, fuera y empezar. Bueno, compañeros, en este punto estaba ya súper nervioso porque, claro, se me estaba complicando la jugada. Lo ideal sería haberlo hecho todo con el cuadrito, pero como veis, aquí tenemos el metacrilato que voy a usar a partir de ahora porque el que venía de serie era súper quebradizo. Pero bueno, esto es transparente porque he querido yo que sea transparente. Si vosotros queréis que sea pues de madera, o sea, opaco, pues ponéis un trozo de chapa, como he puesto yo en la parte trasera, y solucionado. Lo importante es que se vea bien el display y tal, luego ya que se vea internamente los circuitos, eso ya es una cosa visual. Pero, bueno, que fue un chasco bastante grande el tema de la ruptura del metacrilato. Por suerte en casa tenía un trozo de metacrilato grande para recortar sin problema lo que necesitaba y además era bastante grueso, de hecho demasiado grueso. No necesitamos que sea tanto, pero bueno, era el que tenía, iba a hacer su función perfectamente, así que es el que usé. Ahí hemos marcado y se supone que en este momento ya no tiene que haber problema. De todos modos, volvemos a usar la tabla en la parte inferior para evitar que se nos rompa. Y nada, ahora va súper bien. Realmente se hacen los agujeros, bueno, pues como debería ser, que no se estropea el producto y podemos seguir. Para el tema de la ventana, bueno, lo mejor es usar una Dremel, que es lo que yo voy a usar. Con una sierra de estas de marquetería también se puede, pero bueno, yo no tengo y con esto la verdad es que se puede hacer esto y mil cosas más. Es una multiherramienta. Le vamos dando con cuidado y una vez que tengamos hecho todos los márgenes, la ventanita debe salir. Así que una lijadita y ya tendríamos hecho el frontal y quitamos ya el plástico. Esto lo podemos quitar luego más tarde, pero bueno, como ya no iba a hacer más agujeros, quería ver cómo quedaba, si quedaba chulo, así que genial. Empezamos conexionado. Aquí muy atentos porque las conexiones tienen que ser bien hechas, o sea, bien soldado, no puede quedar ahí el cable medio mal. Este es mi gato Batman, por si no lo conocíais, es una bestia parda, pero lo quiero un montón. Vale, cablecitos negro y rojo que van unidos, van a ir al conector que va a ir por el exterior para cargar las baterías. El negrito que hemos visto a la izquierda que es soldado va hacia el interruptor y el rojo va directamente a la placa, al convertidor DC-DC. El circuito de conexionado no lo estoy poniendo en este vídeo porque no lo he hecho yo, lo hizo el otro canal. Por lo tanto, quien quiera ver el esquema eléctrico para hacer el conexionado y no tener que estar mirando aquí y adivinando dónde lo estoy haciendo yo, porque igual en la imagen no se ve tan claro como en el esquema eléctrico, en la descripción os recuerdo que está el vídeo al magnífico canal que os aconsejo que le echéis un vistazo porque hay unos proyectos súper chulos. Vale, seguimos. Este conexionado es el que va a ir al display, el que, bueno, veis ahí el conector blanquito y este otro cable es el otro del display. Vale, estos displays no tienen problema ninguno, pero bueno, son un poco complicados de conectar porque tienen que ir alimentados entre 4 y 28 voltios y como a la salida vamos a ir regulando, de no nos vale, tenemos que conectarlos a la entrada y ahí tenemos los 12 voltios que suministran el conjunto de la BMS de las baterías. Entonces es negro al negro y el amarillo a la alimentación, a los 12 voltios. Y el rojito es el que va a ir al borne, a la salida, a lo que ya vamos a regular y de ahí cogerá la lectura para el display. Y la intensidad que esté consumiendo el circuito en ese momento lo recogen los cables gruesos, el rojo y el negro que va en el otro conector, que lo pondremos en serie. Bueno, ahí hemos hecho la trasera y hemos puesto ya el módulo de la BMS. Esto es un diodo LED que indica si el circuito, el convertidor DC-DC entra en corto o está al máximo de su potencia que puede generar.
Lo ponemos en serie, tiene ya unos agujeritos, la propia PCB para poner un diodo externo, así que nada, positivo y negativo al diodo LED, y luego lo alojaremos por dentro para que lo veamos bien cuando se encienda, porque el que viene en la placa, bueno, no se ve muy bien, es bien pequeñito. Estamos poniendo los cablecitos a los potenciómetros, aquí el código de colores da igual, yo he usado el mismo que usó el compañero del canal de YouTube, así que bueno, simplemente es para llevar un orden. Y los potenciómetros unimos y no tiene mucho secreto, básicamente ya está casi todo conectado. Ahora lo difícil, porque esto parece un poco complicado los cables, pero realmente no son tantos, es alojar todo esto dentro de la caja y que quede bonito, que quepa y sobre todo que funcione, que es lo más importante. Bueno, quedan las conexiones a los bornes y todo, pero eso hay que hacerlo después de ponerlos en el metacrilato. Como veis, si hemos hecho bien los agujeros, todo tiene que casar a la perfección. Los bornes ahí están, todos los materiales que estáis viendo están en la descripción del vídeo, creo que son todos de AliExpress, así que no los dejaré por si queréis replicar el proyecto, los compráis, son súper baratos, de hecho muchísimo más barato comprar esto que si queremos hacer, o sea, comprarlo ya hecho, una fuente portátil con los amperios que genera. Así que nada, os lo dejo bien organizado para que si queréis hacer la compra no tengáis problema. Hemos fijado todo en la parte trasera con silicona caliente y con cinta de doble cara, el interruptor parte superior y en el lateral el conector de carga que se cargará con el típico adaptador de corriente de 12 voltios. Y hacemos ya las soldaduras de las cosas así externas y la parte superior, los cablecitos que habíamos dejado saliendo de la BMS, y ya conectamos al display. Como veis, realmente son 4 tonterías, pero claro, al haberlo metido en una caja así un poco pequeña, bueno, no es muy pequeña, pero bueno, que tenemos que ser ordenados, eso sí. Ahora, los potenciómetros, en la izquierda he puesto el voltímetro y a la derecha el amperímetro, que podemos regular ambas cosas. Eso ya es una cosa que la distribución es a gusto del usuario. Buena soldadura para los borneados. Y por último el diodo LED, que lo colocaremos ahí más o menos en medio de lo que son los potenciómetros para verlo bien. Y ya simplemente resta hacer las fijaciones tanto del conector como del interruptor, bueno, pues para que no se nos vayan, no se nos salga ni nada, que esté todo fijo. Y una vez que ya está todo eso pegado, alojamos los cables como buenamente podamos. Vamos, yo no he sido muy aseado, reconozco que podría haber sido mucho más aseado, pero ha quedado todo dentro, así que cerramos. Hasta este momento yo no he probado si funciona o no, creo que sí, pero en caso que no funcione simplemente tengo que retirar los tornillos de delante y los clavitos que voy a poner ahora en la parte trasera, que saldrán súper bien, y ahí vería si tengo que ajustar algo, pero yo creo que sí que funcionará. De todos modos, hasta el momento hemos conseguido sortear todos los problemas que nos han surgido. Y ya veis, hemos salido airosos de todos los inconvenientes y problemas durante el vídeo. Ha quedado súper chula, pero bueno, una cosa es que quede súper chula y otra cosa que sea funcional. Así que vamos a poner la prueba. Vamos a ver cuánto voltaje da como mínimo, como máximo y cuánta potencia, cuántos amperios son capaces de gestionar pues estos dos bornecitos. Venga, vamos a ver que esto ya es, digamos, el sprint final. Ahí tenemos las baterías 18650 que están cargadas al máximo y respetando, muy importante, la polaridad. Ya está alimentado, damos a on y ahí al menos lectura hay. Apagamos, encendemos, parece que funciona perfecto, así que empezamos a ajustar. Mínimo 1,18 voltios y como máximo, bueno, ahí vemos que hasta 5, hasta 12... Vale, perfecto, ahí tenemos, y máximo 23,9, 24 voltios. Así que tenemos un rango de voltaje súper bueno. Y el amperímetro también funciona, o sea, lo que es el regulador de amperios. Y vamos a ver si carga la batería. Conectamos y... conectamos, perfecto, no explota nada, por lo tanto está cargando, os lo puedo asegurar, en estos momentos está cargando la batería y podemos hacer uso también mientras cargamos, así que genial. Vamos a hacer el primer test, como siempre lo suelo hacer con un diodo LED porque sabemos el voltaje de trabajo, en este caso eran como 3 voltios más o menos, así que sabemos que tenemos que ponerlo a ese voltaje. ¿Qué pasará si es menos? Por ejemplo 1,18 que ni siquiera se enciende, vamos a ir subiendo y vemos que a 2
2,47 ya empieza a encenderse. Subimos a esos 3 voltios, 3,29, se enciende un montón, ahí da la máxima luminosidad que puede dar y a partir de ahí veremos que llega un momento en que se quema. Si nos hemos fijado, la lectura del consumo en amperios también la estaba dando. Vamos a ver los motores, qué tal se comporta. Esta fuente es capaz de mover 3 tipos de motores, desde este que es como de 6 voltios, que es muy flojito, y con 1,18 ya empieza a girar, lo subimos hasta 3 voltios y ahí está consumiendo 0,21 amperios, o sea, 180, 200, 270 miliamperios, y a 6 voltios ahí es su máximo consumo. Así que, bueno, pues muy bien, más o menos es un motor típico que tenemos por casa. Vemos que cuando interactuamos con él sube el consumo a casi medio amperio, a 6 voltios. Y bien, por ahora no entra en corto y está haciendo buen trabajo. Este motor es súper bueno, es muy caro, es un Faulauber o algo así se llama. Y vemos que a 1,18 ya empieza a moverse a 12, 14, 16, 17 voltios. Fijaros el consumo, casi nada, al máximo 23,8 voltios. No tiene casi consumo. Si interactuamos con él sí que sube, pero fijaros, el otro de 6 voltios consumió un montón. Este es súper eficiente. De hecho, creo que algunos aviones de aeromodelismo usan este tipo de motores porque tiene una fuerza increíble para el consumo que requiere, así que es una chulada. Y este es un motor de aspiradora. Aquí, bueno, se va a ir a máximos desconocidos. 1,15 voltios, gira ya, pero ya que se consume un amperio. Seguimos subiendo el voltaje a 4, a 5, a 6, 7, 7,64 y da 3,50 amperios. Os pondré aquí la fórmula para que veáis los vatios o la potencia capaz de generar esta fuente de alimentación. Cuando llega un momento en que los amperios son tan altos, no consigue subir más el voltaje, se queda ahí clavado, pero aún así, bueno, estamos hablando de una fuente de alimentación portátil alimentada con baterías y gestiona súper bien lo que es sus funciones, tanto del voltímetro como del amperímetro. Por lo tanto, súper contento con el proyectazo de hoy. Y ya veis, aquí la tenemos súper chiquitita, ¿verdad? Bueno, pues esta es aún más pequeña, la hicimos en un vídeo y esta ya es una chulada. En vez de 3 baterías lleva solo 2, pero también es regulable y bueno, capaz de generar bastante potencia. Bueno, aquí arriba o en la descripción del vídeo os dejo el enlace para que veáis el tutorial completo y podéis optar entre la Mini o la Maxi. Son las fuentes de alimentación de Yega Experimentos portátiles y súper funcionales. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, compañeros. Chao.